En 1520, los españoles tenían apenas un par de meses de haber llegado al hasta entonces desconocido Imperio Azteca. Cuando aproximadamente por el mes que ellos conocían como marzo, vieron cómo los nativos comenzaban a preparar algo que ellos llamaban una ofrenda. En el lugar donde tenían enterrados a sus familiares, comenzaron a poner frutas, semillas, plumas de aves de todos los colores, joyas de jade y la mejor comida que podían cocinar. Los españoles, extrañados por todo esto, comenzaron a preguntar que para quién era toda esta comida y regalos, y por qué lo habían puesto cerca de un muerto. Los nativos dijeron que era para celebrar. Al preguntar a quién, todos respondieron lo mismo: para celebrar a los muertos. 500 años después, así es como se celebra el Día de Muertos en Michoacán, así en Oaxaca, Ciudad de México y así fuera del país. El Día de Muertos es una tradición tan única y reconocida de México, Que cada año miles de personas vienen de todo el mundo solo para poder ser parte de ella. tanto que en el 2008 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Título que, entre otras cosas, se da a aquello que se debe preservar por su gran importancia cultural y riqueza de la herencia humana. Y cuando los conquistadores llegaron a América, hicieron todo lo posible para hacer que desapareciera. Los nativos del continente tenían bien claro que de la muerte nadie se escapa. Sin embargo, pese al dolor que su presencia puede provocar, los pueblos indígenas aprendieron a percibirla como una etapa en la que había que celebrar a los muertos en compañía de los vivos. Esta tradición comenzó mucho antes de la conquista. Prácticamente todas las culturas del continente americano rendían culto a sus antepasados. Los olmecas enterraban huesos de perros con los muertos, pues los consideraban como su único compañero que los guiaría fielmente incluso después de la muerte. Los mayas lavaban toda la ropa y limpiaban la casa en muestra de que se esperaba la visita del difunto con cariño. Pero de lejos, los que más influyeron en lo que hoy conocemos como Día de Muertos fueron los aztecas, quienes tenían una forma de ver la muerte muy compleja y fascinante. Tras morir, la comunidad se unía para llorar por el muerto. Después se preparaba al difunto y era enterrado junto con sus objetos personales y comidas favoritas: vasijas, piedras de jade y semillas. También pedían la ayuda espiritual de los perros y los cuincles para que fueran sus guías y no se perdieran sin antes llegar al paraíso, enterrándolos con huesos de sus mascotas para que fueran sus fieles compañeros después de la muerte. Y el alma iba a uno de los 4 paraísos según como hubiera muerto: paraíso de Tlaloc para aquellos que morían ahogados, paraíso del sol a donde llegaban los muertos en combate, Chichihuacuaco para las almas puras de los niños y el inframundo Mictlán. Aquellos que iban al Mictlán tenían que hacer un largo viaje de 4 años, en donde pasaban por 9 pruebas, y en cada una iban dejando poco a poco sus cuerpos físicos hasta quedar solamente el alma, que finalmente podía descansar haciéndose uno con el universo. Pero un Día de Muertos como tal no existía en ninguna de las civilizaciones nativas de América. En el calendario de los aztecas eran 3 fechas en las que se celebraban a los muertos: en marzo, junio y finalmente en octubre, que se extendía hasta noviembre. Y su celebración no era muy diferente a como se hace hoy en día. Las familias se reunían para esperar a las ánimas de los difuntos regresar a las casas, al mundo de los vivos, para convivir con sus familias y comer la esencia de los alimentos que se les ofrecían en los altares. De estas 3 celebraciones que se hacían al año, solo una se salvó de la extinción, la de octubre. Las demás desaparecieron para siempre. La razón, únicamente suerte de que coincidiera con una de las celebraciones que los conquistadores trajeron con ellos: la celebración de todos los santos y de los fieles difuntos, el 1 y 2 de noviembre. Cuando llegaron y vieron que los nativos se reunían para celebrar a los muertos, los conquistadores intentaron detener esta tradición pagana a toda costa. Pero el amor de los nativos por sus antepasados era tan grande y profundo, que sin importar qué, y aún después de años de haber conquistado las grandes ciudades y vencido a los inmensos ejércitos de los pueblos nativos, estos se rehusaban a dejar de celebrar a sus antepasados. Por lo que los españoles, al ver que simplemente no sería posible eliminar esta tradición sin importar lo que hicieran, decidieron combinar la celebración y cambiarla de fecha, para que se ajustara al Día de Todos los Santos y los fieles difuntos. Aún así, por años siguieron intentando frenar la forma en que los nativos celebraban el Día de Muertos, pero nada de lo que hicieron fue capaz de apagar el amor y el entusiasmo que los nativos tenían por este día. Que después de haber cambiado tantas cosas, su forma de vida y tradiciones, una cosa nunca cambió: el amor y cariño que le tenían a sus antepasados. Con el tiempo, la nueva tradición prosperó y evolucionó. Pero mientras que en México se le daba la bienvenida a los muertos con regalos, comidas y limpiando la casa, más al norte estaba llegando otra maravillosa tradición que desde su creación hace casi 2000 años quería hacer todo lo contrario: alejar a los espíritus con fuego y disfrazarse para esconderse de ellos. Halloween, una celebración que tiene unos orígenes sorprendentes y muy antiguos, pero antes de que llegara al continente americano se había intentado eliminar una y otra vez por casi 1000 años. Halloween es una contracción del inglés All Hallows Eve, víspera de todos los muertos, pero tiene sus orígenes en un grupo que no sabía ni una palabra de inglés, específicamente uno que vivía en Irlanda, Inglaterra y Escocia hace 2000 años, llamados los celtas. Más específicamente viene de una celebración que ellos ya tenían llamada Samhain, que comenzaba el 31 de octubre. Y la forma en como ellos celebraban el Samhain era muy única. En su calendario, el año se acababa el 31 de octubre y acorde al Samhain, durante esta época la barrera que dividía el mundo de los vivos y los muertos estaba en su punto más débil, y solo durante este día
día del año los muertos podían pasar al mundo de los vivos y los vivos al mundo de los muertos. Así nacieron historias de cómo los espíritus y las almas de los fallecidos regresaban para vengarse de todo aquel que les había hecho mal, y si los vivos no eran cuidadosos, podían terminar siendo llevados al mundo de los muertos, donde serían atormentados para siempre. Y las almas de los familiares que volvían a visitar sus hogares en Samhain no eran recibidos con ofrendas y casas limpias, todo lo contrario. Una parte importante de las celebraciones era encender hogueras enormes durante toda la noche para proteger y limpiar la comunidad de estos espíritus, a la vez que quemaban ofrendas de cultivo y ganado. Además ponían velas y comida alrededor de las casas para mantener fuera a los espíritus. Pero si por alguna razón tenían que salir para evitar ser reconocidos por cualquier alma que pudiera estar buscando venganza, la gente cubría sus caras y cuerpos, incluso tomaba las cenizas de la hoguera y se la untaban por toda la cara para esconder quién eran. Y así es como comenzó la tradición de usar disfraces en esta fecha, no para divertirse, sino para esconderse. Pero todo cambió cuando la nación romana atacó. Solo el Samhain podía detenerlos, pero cuando los celtas más lo necesitaban, no desapareció, sino que se fusionó con otra tradición de los romanos. Después de conquistarlos, los romanos vieron cómo a finales de octubre los celtas se preparaban para comenzar estas enormes fogatas en sus comunidades, y alrededor de sus casas ponían todas estas velas y comidas para protegerse de los muertos. ¿Y qué hicieron? Pasaron casi 500 años intentando desaparecer esta tradición. Pero estaba tan arraigada a sus costumbres y la celebraban con tanta pasión que a pesar de todo lo que hicieron, solo lograron que la tradición cambiara un poco. Entonces, al ver que no podían eliminarla, en el año 835 usaron la vieja confiable de intentar reemplazarla por otra festividad similar de la Iglesia Católica, el Día de Todos los Santos, que al inicio se celebraba el 13 de mayo, pero se cree que en un intento de reemplazar la celebración de los muertos con una festividad de la Iglesia Católica, movieron el Día de Todos los Santos para que se celebrara el 1 de noviembre, un día después de la tradición Samhain. Y la combinación funcionó. Pero a pesar de que todos los años se intentaba eliminar cualquier cosa que tuviera que ver con los celtas, sus raíces no desaparecieron. Por ejemplo, siguieron poniendo fuego alrededor de las casas para espantar a los muertos. Y tal vez lo más reconocido e importante de la celebración hasta hoy en día también sobrevivió: el uso de disfraces y máscaras. Además, nació una nueva tradición que cambió por completo la celebración del 31 de octubre. Después de 1500 años de intento tras intento de eliminar la tradición, nació el pedir dulce o truco. Pero en ese entonces eran solo los pobres y los niños los que salían a las calles disfrazados y pedían pan, vino, comida, fruta, a cambio de orar por la familia, cantar o decir chistes. Y después de haber sobrevivido por siglos y de haber cambiado tanto, pero manteniendo en sus raíces la cultura celta, y con nuevas ideas como salir disfrazado y pedir cosas a las casas, en 1800 la celebración de Halloween ya no era una tradición que se intentaba eliminar, sino una que se esperaba con ansias todos los años. Y fue ahí cuando vino la transformación más grande de toda la historia del Halloween, y lo que la convertiría en el fenómeno mundial que es hoy. En 1885, los primeros inmigrantes irlandeses llegaron al continente americano, quienes eran los que más profundamente tenían presentes las raíces del Halloween. Hasta entonces se había mantenido la tradición encerrada en ciertas partes del Reino Unido, pero pese a todos los esfuerzos por detenerlo, la nueva tradición de disfrazarse e ir a las casas llegó a Estados Unidos. Aunque al inicio la celebración de Estados Unidos era muy parecida a la de Europa, en poco tiempo una versión distinta de la festividad explotó en Estados Unidos. En Estados Unidos nació la frase de trato o truco, comenzaron a hacer caras de calabazas, creció el uso de disfraces cada vez más llamativos y grandes, y poco a poco se dejó de ver menos como una celebración religiosa y más como una fiesta de la comunidad y de los niños. Después de sobrevivir casi 1000 años de intento tras intento de hacerla desaparecer, Halloween es hoy una de las celebraciones más conocidas y queridas a nivel mundial.